Bueno, vamos a esperar unos minuticos mientras nos conectamos más personillas, mientras vamos como dejando lo que está ahí en el tintero y nos empezamos a relajar para esta edición. Vamos a esperar unos minuticos. Bueno, mientras más gente se va conectando, me encantaría que fueran escribiéndonos de dónde se conectan, si están tomando algo, si están comiendo algo. Si han participado en algún Vocab Night, saben qué es esto. O están aquí de puro chisme. Como porque les llamó la atención el nombre. Bueno, y vayan acomodándose en el sofá para disfrutar de esta, la primera edición de el 2021 de Vocab Nights. Ya, más o menos cuántas personas hay. Esperamos otro ratico. Bueno, ya ahí se va sumando poco a poco, 45 de Vocab Global. Bueno. Listo, bueno. Bueno, creo que mientras vamos hablando se va a ir conectando muchas más personas para compartir esta noche con nosotros. Y los que ya están conectados, porfa, nos van diciendo de qué lugar, desde qué lugar del país o del mundo se conectan y si vienen a ver un speaker como puntualmente o simplemente a ver qué es lo que está pasando por estos lados. Entonces, vayan ahí comentándonos. Y mientras nos comentan, pues quiero presentarles y darle la bienvenida a los que hacen posible este espacio. Primero, pues a todo el equipo de Milab y a los equipos de Vocab Nights Bogotá y Vocab Nights Medellín. Hola Andy, Juan, Estefana, ¿cómo están? Hola Cata, muchas gracias, muy bien. Yo, Cata, ¿qué más? Saludos a todos. Bueno, ahí. Perfecto. Bueno, ahí ya vamos sumando gente. Por favor, recuerden, díganos de dónde nos escriben. Porque además esta edición como trae muchas cosas increíbles, personas muy, muy buenas, que como decíamos en redes, que son unos duros en innovación pública y fracasos. Entonces esto va a estar muy emocionante. Y antes de comenzar, quiero pues darle la bienvenida y darle las gracias pues a todo el equipo de Milab, el primer laboratorio GovTech de Colombia, que son los que habilitan y hacen posible este espacio para compartir nuestros fracasos y para como conocer un poco más sobre este laboratorio y ver en qué andan nuestros amigos de Milab. Queremos pues darle la bienvenida a Francisco Noguera, gerente de Conexión y Experiencia. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por
por acompañarnos en la noche de hoy en este encuentro. Yo soy Francisco Noguera y hace pocos días empecé a desempeñar este rol interesantísimo como gerente de conexión y experiencias en Impulsa Colombia. Y entonces, antes de empezar, pues quiero darle las gracias y un reconocimiento muy especial al equipo de Milab, que, digamos, se ha soñado este espacio, se ha soñado la misión de Milab y la está haciendo posible a través de encuentros como este. A Ana, a Hanna, a Ángela, a Sergio Mendoza, sin duda, pues a todos un reconocimiento por hacer posible este espacio. Antes de continuar, yo les quiero contar un poquito sobre lo que hacemos en Impulsa, lo que hacemos en Milab y por qué a nivel personal también esta reunión de esta noche resuena mucho con, digamos, con mi historia personal y como con la motivación que en últimas me llevó a unirme a una institución como Impulsa. Yo creo que estamos viviendo, y eso pues vale la pena como hacer una cortísima reflexión sobre, es un momento único para una conversación como esta. Justo antes de entrar a esta grabación estaba viendo una conferencia interesantísima sobre apropiación digital aquí en Colombia y cómo se ha acelerado pues de una manera impresionante en el último año a raíz de todo lo que ha pasado el uso de tecnología por parte de los ciudadanos para diferentes fines. Y yo creo que es una época que nos ha invitado también a reflexionar y a reimaginar, digamos, muchas de las instituciones que están alrededor nuestro, cómo podrían funcionar mejor, cómo podría reconfigurarse un poco la relación entre ciudadanos, el gobierno, diferentes instituciones para crear conjuntamente y colectivamente mejores soluciones a los retos públicos que enfrentamos. Yo creo también que es un momento súper interesante porque esa coyuntura que acabo de mencionar coincide con una cantidad de conocimiento y de buenas prácticas y de redes que están, digamos, construyendo ideas sobre cómo apropiar temas como el diseño centrado en personas, como ideas relacionadas con innovación, con tecnología, con emprendimiento, pero aplicadas a fines públicos. Así que yo creo que es un momento muy especial para una red de la cual hace parte una institución como Milab, como Impulsa, cómo apropiar estas ideas de innovación, emprendimiento y co-creación a retos públicos. Maravilloso momento y qué buena ocasión. Lo segundo es, Impulsa es una organización que durante los últimos 8 años viene promoviendo en Colombia pues la agenda de innovación y de emprendimiento, y Milab es el área de Impulsa que trata de aplicar esas ideas también al ámbito público. ¿Cómo podemos construir un sector público más innovador y más moderno en términos de las tecnologías que utiliza para comunicarse y brindar soluciones a los ciudadanos? Así que esa tarea, digamos, pasa por fortalecer de manera técnica pues a instituciones de gobierno, a emprendimientos que aspiran a trabajar en este tipo de soluciones desde la tecnología, y también crear una conversación, crear una comunidad alrededor de estos temas. Y yo creo que este mecanismo, este tipo de encuentros como los que promueve Fuck Up Nights es un mecanismo muy poderoso para acercarnos de manera genuina, de manera muy, digamos, muy sincera a cuáles son los desafíos que enfrentamos de manera colectiva para llevar a cabo esa misión que acabo de mencionar. Yo creo que en todo esto de construir estas soluciones y todo lo que acabo de decir, hay personas que tienen aspiraciones muy altas en términos de el impacto que pueden tener las soluciones, y personas que se enfrentan a muchas dificultades, a muchos obstáculos organizacionales, culturales para llevar a cabo y para poner en práctica esas soluciones. Y de eso se trata la noche de hoy y de eso se trata este tipo de encuentros. Así que los invito a que desde los proyectos que están liderando nos ayuden a, digamos, a mapearlos e incluirlos en un esfuerzo de mapeo que estamos liderando desde Milab en Impulsa. En la página web impulsacolombia.com/Milab estamos recopilando este tipo de
información sobre los esfuerzos de innovación pública y de GovTech, de tecnología aplicada a estos temas, y los invitamos a compartir esa experiencia. Por último, simplemente decir que esto es un privilegio muy grande poder participar en un espacio como este, no solo por el ámbito institucional, sino también por el ámbito personal. A mí el tema de esta conversación me motiva profundamente. Yo regresé a Colombia hace 8 años, después de un tiempo en el exterior, muy motivado a trabajar en un esfuerzo público-privado por promover innovación social y un trabajo articulado entre empresas, gobierno, alrededor de retos de superación de pobreza extrema en diferentes lugares de Colombia. Regresé motivadísimo con un optimismo y una, pues casi, o no casi, con una ingenuidad, pues sobre todo lo que me imaginaba que iba a ser posible en ese rol. Y fue una primera oportunidad para entender, digamos, las grandes barreras que hay que vencer a veces para llevar adelante agendas de innovación social, de innovación pública. Fue una experiencia pues, que me dejó grandísimos aprendizajes, pero también donde enfrenté fracasos fuertes de los cuales he aprendido muchísimo. Lo mismo me pasó más adelante en diferentes proyectos que traté de emprender en otra entidad pública, tratando de promover esfuerzos de emprendimiento en zonas rurales que también enfrentaron una cantidad de dificultades. En mi ámbito personal también he enfrentado pues, dificultades grandes en términos de salud y en otros ámbitos que me han enfrentado siempre a la esencia y hacerme la pregunta de, bueno, ¿qué puedo sacar de estas experiencias para seguir avanzando? Así que comparto muchísimo la esencia de este espacio, la esencia de este movimiento de Fuck Up Nights, y me enorgullece mucho ser parte de una institución como Impulsa, que está promoviendo este tipo de conversaciones en Colombia. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí la noche de hoy. Muchas gracias a quienes concibieron y tuvieron la idea de generar este espacio, y arranquemos un poco a conversar sobre estas experiencias y qué podemos aprender de los fracasos para seguir construyendo un movimiento y una comunidad enfocada en innovación y en innovación pública. Genial, tienes toda la razón, Francisco, como para abrir estas conversaciones que pueden en algún momento ser difíciles, pero que son necesarias para seguir construyendo país y región. Y bueno, hablando de país y región, aquí me dicen que tenemos gente de Barranquilla, de Buenos Aires, de Cúcuta, de Miami, de Medellín, Bogotá, Córdoba, desde la Patagonia también. Aquí me imagino que a ver a nuestros amigos de Cuba Dili, así que muchas gracias. De Chile también se conectan. Y bueno, para los que nunca habían estado en una Fuck Up y no saben qué es Fuck Up Nights, les cuento aquí súper rápido. Nosotros somos un movimiento que nació una noche entre 5 amigos en Ciudad de México tomando mezcal. Estos 5 amigos se reunieron, empezaron como un poco cansados de siempre escuchar como que todo era perfecto y ellos no lo habían vivido tan así. Quisieron como abrirse y comenzar a contar sus historias de fracaso, y ese momento fue tan catalizador y tan como importante para ellos y los aprendizajes que habían tenido, y sintieron que no eran los únicos, que dijeron como esto hay que seguirlo haciendo, volvámonos a reunir. Y desde esa noche en Ciudad de México a esta noche en Bogotá, ya somos más de 300 ciudades, estamos en más de 90 países, eso corresponde más o menos a un 47% del mundo, en el que mensualmente nos reunimos a contar historias de fracaso, porque pues nuestro objetivo y se ha ido desarrollando es ayudar a romper esos paradigmas sociales que limitan nuestra vida, como es el fracaso, y pues como son, o sea, y romperlo para poder ir avanzando como quiere la sociedad y las personas, porque las personas cuando cuentan su fracaso se sienten un poco así,
como muy orgullosas de lo que han aprendido, de su proceso, como decía Francisco, o bueno, también pueden verse un poquito así, un poco más fashion, porque normalmente estamos acostumbrados a mostrarnos y a tener unas expectativas y a tratar de que las otras personas vean nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, así, como Rose y Jack perfectos en el Titanic, el viento, todo perfecto, y así se muestra, pero la realidad cuando nos metemos a hacer las cosas y nos subimos las mangas es otra. La realidad se parece un poco más a esta otra imagen donde las nubes no están bonitas, te pega un pájaro, como todo no sale como uno quería, o si lo traemos un poco más a los tiempos de hoy, un poco más a esto, a una realidad que teníamos y llega pues la pandemia en el 2020 y nos desbarata todo. Y bueno, el 2021 ahí vamos, ¿no es cierto? Y pues a esa realidad, a eso que vamos aprendiendo de lo que realmente nos pasa en el día a día, es en lo que nos enfocamos en FOCAP Nights y nos gusta compartir para ir aprendiendo entre todos lo que pues se va sacando de este tipo de experiencias. Porque como decimos en FOCAP Nights, el fracaso duele, pero instruye. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el fracaso? Si el fracaso sabemos que es incómodo, que no nos gusta, y pues por eso también tratamos de ir eliminando como ese fastidio que nos genera, pero es que el fracaso, y nos hemos dado cuenta, es universal. Desde que estamos chiquitos empezamos a fracasar, como tratando de montar bicicleta, o cuando empezamos a nadar, o cuando nos equivocamos con palabras. Un mundo de cosas nos pasan cuando somos chiquitos, pero lo que sucede es que cuando es chiquito es divertido y podemos volvernos un GIF o hasta un meme y es chistoso. Pero cuando vamos creciendo empezamos a generarnos un pocotón de creencias y paradigmas en nuestra cabeza que nos van generando como una sensación de miedo, de ansiedad, generar como estos procesos de aprendizaje que son normales. Porque pues el fracaso es universal, es dinámico. A veces podemos estar perfecto y todo va increíble y pasa algo y todo se va para la porquería. Y también pues porque el fracaso es relativo. ¿Sí? Lo que para mí puede ser un fracaso, puede que para los que estamos acá, los 76 en una parte, 45 en otra, puede que sea otra cosa totalmente diferente. Entonces, todos estos procesos de identificar qué es fracaso para mí o fracaso para la otra persona, pues también nos va llevando a otras, como a otras dinámicas y descubrimos que el fracaso pues nos lleva a la innovación. Y en el caso de este espacio, pues el fracaso nos lleva a la innovación pública. Y para los que nos han seguido, pues estuvieron con nosotros y escucharon la vez pasada, en la edición pasada, a Luis Felipe, el equipo de innovación del DNP hizo una investigación increíble sobre las barreras para la innovación pública, que aquí están. Entonces quiero como recordárselas un poco para que veamos cómo en qué nos estamos enfrentando como colombianos para generar innovación pública. ¿Sí? Porque recordemos lo que hablábamos la vez pasada, que la innovación pública no es simplemente del sector público, ahí estamos ciudadanos, empresarios, emprendedores, toda la parte de academia, todos hacemos parte de esto y podemos generar este tipo de innovación. Entonces, rápidamente las recuerdo, son las barreras culturales, que es todo el conjunto de prácticas, paradigmas, creencias personales que pues afectan al colectivo y afectan lo que queremos realizar. Toda la parte de barreras organizacionales, que son las estructuras, la forma en cómo nos relacionamos, la aplicación de procesos y procedimientos, tanto de gobernanza y liderazgo. El tercero, todas las barreras tecnológicas o por falta de recursos, entonces carencia de eficiencia de herramientas y recursos para generar esta innovación. El tercero es toda la parte normativa, que pues son todas las leyes, constitución, todos los marcos de acción con los que se puede trabajar
Y el último son las barreras de conocimiento, que es toda la parte de la ausencia de prácticas de gestión del conocimiento, tanto del sector público como de nosotros para poder trabajar con ellos. Entonces, esto en general son las barreras que se han encontrado aquí en Colombia y pues que quisimos ver cómo estamos también trabajando para superarlas, porque a través de los retos y de los fracasos que podamos generar es que empezamos a generar innovación. Y bueno, ahora no hablo mucho, ya quiero que comencemos esta edición de enero de FOCAP Nights, Innovación Pública y GovTech. Y esta edición es muy especial porque esta edición es el resultado de un FOCAP. Y un FOCAP gigantesco de nosotros como FOCAP Nights Colombia. Entonces quiero darle la palabra a Steph, que ella va a ser quien va a contar nuestra historia. Claro que sí, muy buenas noches para todos. Desde la ciudad de Medellín, los saludo. Queremos contar una historia. En FOCAP Nights tenemos un lema y es que un FOCAP sin FOCAP no es FOCAP. Y este no fue la excepción. Nosotros queríamos prepararnos. Desde el mes de diciembre lanzamos una convocatoria de speakers para que todo saliera muy bien hoy. Estamos con nuestros amigos de Impulsa en Bogotá haciendo la convocatoria para conseguir historias. Esos emprendedores, esas personas que nos quisieran compartir qué es esa innovación pública, en qué fracasaron y demás. Aparecíamos así como al estilo Betty en el inicio, estoy buscando historias, pero creo que pasamos desapercibidos porque a Betty sí le fue bien, pero a nosotros no tanto. Iban poquitas, aparecimos al principio y con 2 dijimos, bueno, vamos por buen camino. Pero luego llegó Navidad y todo bajó. Luego llegó enero y estaba la gente de paseo. Y seguíamos igual, la convocatoria seguía difícil. Pero en ese proceso encontramos grandes historias como las que van a escuchar hoy y otras que no tanto nos aplicaban en el proceso y podrían servir más para otro foco, que luego los tendremos. Como todo también nos ha pasado que, ok, ya tenemos los speakers de último minuto, ya no pueden estar. Hay cosas que no podemos contar, hay cosas que me da temor, siempre nos ha pasado en algún FOCAP. Y también descubrimos que tal vez nosotros teníamos problemas, no estábamos comunicando adecuadamente, no sabíamos claramente qué era GovTech, qué era innovación pública, mucho menos los emprendedores. Si a alguien que trabaja o que sea un emprendedor que lidera, a veces le cuesta contarnos su FOCAP, ahora alguien que trabaja por innovación pública, también es difícil afrontar que nos hemos equivocado. Entonces ahí teníamos otras trabas en el proceso. Comenzamos a llamarnos como si fuéramos los walkie-talkies. Hola, ¿qué hacemos? Hola, respondan. Aquí tenemos un problema, Houston, Houston. Y todos los días teníamos esos problemas. Después de que ya logramos solucionar, aparecía algo. Al final, ¿qué decidimos hacer? Bueno, no nos compliquemos, reinventémonos en todo este proceso. ¿Y qué tal si hoy empezábamos a hablar también y hacer cotidiano qué es innovación pública, qué es GovTech, cómo los emprendedores aportan en este proceso o cómo diferentes instituciones? Y por eso hoy contamos con Francisco, con amigos desde Miami, con amigos que vienen desde Argentina y desde Chile. Entonces hoy vamos a escuchar grandes historias después de todo esto que hemos pasado. Hoy esperamos aprender y seguir encontrando historias a partir de ese proceso y de lo que conversemos hoy para los próximos eventos. Bienvenidos hoy a Innovación Pública. Gracias, Steph. Sí, ese fue nuestro FOCAP. Pero bueno, siempre hay que aprender y bueno, si estamos innovando, siempre van a haber fracasos. Entonces, es parte del proceso. Y para ya arrancar, quiero darle la palabra a Andy para que nos presente a nuestra primera speaker. Hola Cata, buenas noches a todos. Nuestra primera speaker, nuestra primera valiente de la noche de hoy, ella es Cote Castañeda, nos acompaña desde el sur del continente, desde Chile,
Cote lidera transformaciones en economía circular y trabaja para la prosperidad de organizaciones y territorios. La motiva a heredar un mundo mejor para su hijo y articular personas y organizaciones para humanizar un poco la tecnología e innovar en los proyectos. Tiene más de 15 años de experiencia en sustentabilidad y gestión de proyectos. Entonces es un honor para mí dejarlos con Cote Castañeda. Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Qué buena noche. Vamos a partir entonces con esta noche de historias, tremendas historias. Quisiera entonces contarles que lo que les traigo hoy día se refiere a dos fuck-ups que no tenían por dónde ser fuck-ups. Son estos típicos proyectos que uno trabaja muy acuciosamente, prepara todo para que salga todo perfecto, lo hace participativo, bonito, perfecto, y ahí uno aprende en esta vida que a pesar de que uno se prepare y se súper prepare, y el proyecto se vea que va súper bien camino, nunca te puedes librar del fracaso y siempre hay una oportunidad de seguir aprendiendo y seguir mejorando. El primero que les traigo es uno que yo creo que nos ha pasado mucho a todos y que es de estos típicos proyectos que quedó empantanado en la mitad de la pandemia. Ya, nosotros en Chile estamos viviendo un proceso de descentralización que hace que los distintos servicios públicos empiecen a entregar competencias a los gobiernos regionales, para que por fin las decisiones se empiecen a tomar en el territorio. ¿Qué pasó aquí? Yo empecé a apoyar a un servicio llamado Cercotec, que es un fehaciente creyente de la descentralización, motivadísimos desde la máxima autoridad hasta a todos sus funcionarios, muy empilados con el tema. Hicimos un proceso hermoso, participativo, viajamos por las regiones, le preguntamos a los gobiernos regionales, en fin, hicimos un proceso hermoso, y no solo eso, sino que se transfirió la competencia de focalizar de más o menos la mitad del presupuesto del servicio público. Imagínense, ningún otro servicio público lo estaba haciendo de manera tan agresiva. Bueno, llega marzo del 2020, antes de que todo empezara a caer, y estábamos listos para partir. Decíamos, perfecto, el decreto se ingresa y nosotros vamos a focalizar los recursos 2021 perfectamente. Y llegamos a marzo y éramos los únicos listos. Esto era un proceso que involucraba muchos más servicios, y el servicio también que llevaba a cabo esto tampoco tenía todo tan listo como en el fondo para llegar y partir. ¿Y qué empezó a pasar? Y esto ya se los puse aquí con un balde de agua fría, porque cada uno de estos puntos que están acá fue un momento en que esto empezó cada vez más a caer. El ingreso del decreto que partía todo este proceso recién entró en mayo. Las primeras observaciones llegaron 2 meses después. Después llegaron unas segundas observaciones, eso ya era octubre, quería decir que ya no íbamos a focalizar los recursos del 2021 con este método. Incluso ayer nos llegaron más observaciones y tuvimos que volver a enviar nuevas observaciones. Y por supuesto, con todas estas observaciones, todo nuestro modelo hermosamente diseñado cambió y vamos a tener que rediseñarlo completamente. No solo eso, los actores fuimos a una reunión para ponernos de acuerdo, para ver cómo nos íbamos a adaptar. Todos cambiaron, eran distintos, ni siquiera había historia en los actores. Así que todos tienen dudas, nadie sabe nada, nadie sabe cuándo parte, si nos vamos a atrasar o no. ¿Cómo nos adaptamos frente a toda esta situación? Empezamos a buscar las pocas certezas que teníamos y empezamos a difundir boletines a todo el mundo con las pocas certezas que teníamos. No solo al interior de nuestros servicios, sino a los gobiernos regionales, a los otros servicios. Nos empezamos a juntar con los nuevos para contarles la historia, cómo había sido, qué es lo que viene, qué es lo que nosotros creíamos, qué habíamos aprendido. ¿Qué haríamos distinto? Bueno, considerar escenarios siempre más malos de lo que uno cree. O sea, ¿quién se iba a imaginar que nos íbamos a quedar atrapados en la mitad de una bomba del tiempo como lo ha sido esta pandemia? Tenemos que estar siempre preparados para todo. Nunca eres lo suficientemente flexible y nunca estás lo suficientemente preparado. Entonces, ahí viene ya uno a entender que hay una actitud que está detrás de eso. Y por eso les traigo este segundo FACAP, que tiene que ver, esto ya pasó hace algunos años atrás, y en ese tiempo yo fui gerente de un proyecto que venía a trabajar con 60 empresarios del barrio Las Tarrias Bellas Artes, que es un súper barrio que está en el corazón de Santiago. Bueno,
Este era un proyecto que duraba 2 años, el primer año nosotros lo diseñamos para levantar iniciativas y el segundo año para instalar las iniciativas para que ojalá permanecieran en el tiempo más allá de lo que uno está como gestor. Cerramos el primer año hermoso, con una ruta carbono neutral con 25 locales, con una ruta de reciclaje, con auditorías energéticas hechas a prácticamente la mitad de los empresarios que participaron, recambio masivo de luminarias a luminarias LED, con unas bases para un acuerdo de producción limpia, con entrenamiento en calidad de servicio, es decir, estábamos todos felices. Vean la foto, miren que no estábamos felices. ¿Qué pasó? Llega el año 2 y no nos adjudican el proyecto. ¿Pueden creer eso? O sea, salimos en todos los diarios. Chiquillos, de verdad, esto pintaba para que en verdad lo íbamos así a romper. Y no nos dan el segundo año. Por razones anexas, obviamente, al proyecto, por personas que no entendieron ciertas cosas, por ajustes presupuestarios que no tenían que ver con uno. Todo quedó en lo que se hizo ese año, pero no alcanzamos a anclarlo. Ahí viene, ahí yo era gerente y estos fueron los consultores que apoyaron ese desarrollo. Obviamente nos fuimos a pasar las penas, chuta, la cosa, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo uno viene acá y diseña y las cosas no se quedan en los territorios? Que es como el drama de los consultores que trabajamos en desarrollo territorial. Y aquí, bueno, vuelve a partir el tema de diseñar siempre para el peor escenario. Siempre debimos haber pensado que la opción de que solamente nos dieran el año 1. Eso fue nuestro primer aprendizaje. Y segundo, empezamos a tener estas preguntas. ¿Cómo logramos trascender en estos proyectos a largo plazo? Que son las preguntas que nos hacemos nosotros, los consultores de desarrollo territorial, por lo menos en Chile. Y si uso tecnología, y cómo apoyar a los empresarios más allá después de que termine el proyecto que uno participa. Bueno, en medio de esa nebulosa, de esa decepción, de todas esas preguntas, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer las cosas distintas. Si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y ahí lo bonito es que nació mi startup. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miramos esta actitud del fracaso y dijimos, este fracaso no se puede quedar así. Nosotros no podemos seguir desarrollando proyectos para los territorios sin que podamos apoyarlos sin que nosotros estemos acá. Seamos flexibles, veamos cómo, si abrimos la mirada y perseveramos, podemos transformar este fracaso en nuestra mayor oportunidad. Nos sentamos, empezamos a diseñar y 6 meses después postulamos a un fondo que nos permitió financiar nuestro prototipo mínimo viable de Recicla Más. Recicla Más es una plataforma que ayuda a empresas que quieren reciclar y a empresas que reciclan a conectarse, sin la ayuda de un consultor, sin la ayuda de un financiamiento externo, sin la ayuda de nadie. Hoy día llevamos en una segunda iteración, financiando un prototipo ya más funcional y esperamos estar saliendo al aire el 2021 si la pandemia nos permite. Así que con eso quiero cerrar, diciendo de que la actitud frente al fracaso te puede hacer la diferencia entre quedarte ahí a llorar y embriagarte, o simplemente atreverte a dar el paso de tu vida y cumplir un sueño, hacerlo distinto y innovar en bienes públicos. Así que ahí está mi historia, creo que me pasé un poquito, pero bueno. Genial, Cote, muchas gracias. Se me había olvidado, ahí ya después, para los que nunca habían estado en FOCAP Nights, tenemos los 7 minutos de la historia y luego tenemos preguntas para el speaker. Entonces, si tienen preguntas para Cote, pues las pueden ir escribiendo, ya que hay algunas. Estamos esperando que hagan algunas preguntas. Por acá había una y es, Cote, si dentro del equipo de trabajo que tuviste tenías como esos que frenaban un poquito, como no, pero se acabó el proyecto, se bajó, ¿qué hacemos? Como que aquellos que frenan siendo algunos propositivos, si tenías algunos de los que van para atrás. O sea, de hecho, la razón por la que no nos dieron el segundo año fue un poco medio provocado por actores de ese tipo, que finalmente no defendieron el proyecto y sucumbieron frente al entorno, por decirlo de alguna manera.
¿sí? Siempre hay presiones presupuestarias, ¿no? Y a veces las jugadas de última línea requieren de que funcionarios a veces crean en los proyectos y se las jueguen porque vayan adelante. Y en este caso no tuvimos esa fortuna, ¿sí? Sino lo contrario. En el segundo, me refiero, para que no vayan a... sé que por ahí me están viendo los del primero, así que... Listo, listo, Cote, muchas gracias. Y la última es, ¿cuál fue el momento, como el momento que te hizo definitivamente cambiar como darle un giro a la historia? Como acá tenemos que cambiar esto, tenemos que tomar decisión, vamos para adelante. ¿Cuál fue ese punto, ese pico que te hizo cambiar, dar el siguiente paso? La verdad es que fue la cerveza junto a estos consultores que yo puse acá, que son ahora mis socios, ¿ah? Porque realmente estábamos muy frustrados, habíamos dado la vida en el proyecto y encontrábamos que los resultados habían sido outstanding. Entonces no entendíamos por qué, no entendíamos cómo era posible que se votaran recursos, que no se siguiera adelante, que cuando se logra, ustedes, los que trabajamos en innovación pública, sabemos de que para lograr inercia y para que un proyecto empuje realmente hay que poner mucha energía. Y una vez que tú logras esa energía, de repente tan frágil las situaciones exógenas que pueden hacer que todo se derrumbe. Entonces, yo pienso que esa frustración real, al borde de las lágrimas, estábamos, recuerdo el día como si fuera hoy, y empezamos, ¿sabes qué? No podemos empezar a llorar con esto, tenemos que aprovechar esta energía, no puede ser que esto se muera acá, no puede ser. Y yo creo que ese fue el momento, punto de inflexión. Nos dimos de ahí 2 meses para un poco reposar, y al tercer mes ya estábamos formulando el proyecto. Ya habíamos encontrado la manera, y bueno, de uno de estos ámbitos, que fue el reciclaje, lo que elegimos nosotros, ¿cómo logramos que la tecnología nos ayude más allá de nosotros? Es muy raro, porque consultores tratando de inventar cosas para que no los necesiten, es como extraño también, porque al final es para eso, para que no nos necesiten, para poder llevar a cabo su ruta de reciclaje. Ese fue el foco. ¿Cómo hacemos para que no nos necesiten? Yo creo que ese fue el momento clave, sí. Vale, Cote, muchas gracias. Más que preguntas, tenemos muchos elogios. También desde Facebook, grande Cote, diseñar para el peor escenario, qué gran aprendizaje, qué resiliencia, increíble actitud llevada a la práctica. Entonces, felicitaciones, Cote, y muchas gracias por compartir tu historia. Muchas gracias a ustedes. Tremendo espacio y tremendo método de aprendizaje acá. Genial, Cote. Bueno, y con la historia vimos como súper plasmado como varias acciones que muestran las barreras organizacionales que a veces con las que nos podemos encontrar, así que muchísimas gracias. Ahora le paso el micrófono a Steph. Y ahora nos pasamos de Chile a Argentina, donde nuestros amigos de Cubadili nos van a contar la historia en conjunto, donde nos están mostrando que la unión hace la fuerza. Sebas y Virginia nos van a compartir cómo esos procesos de empatía también son importantes para poder llevar a cabo proyectos de innovación pública. Ellos nos manifestaban la importancia de conocer el contexto. Sin esto, pues vamos a tener posibles dificultades. Y ellos aplican la cultura Lean y ágil en las organizaciones, cómo llevar eso también a la innovación pública. Entonces, bienvenidos Sebas y Virginia a este espacio. Qué rico tenerlos por acá. Bueno, muchas gracias. Qué lindo estar acá, rodeados de tanta gente, ¿no? Que estamos todos por una misma causa, poniéndole esta energía. La verdad que yo estoy muy contenta, lo veo a Seba ahí sonreír, me imagino que también. Nos presentamos. Bueno, mi nombre es Virginia Regner, a mi lado o a mi costado está Seba Gellerman. Nosotros somos miembros de Cubadili, que es una organización social que desde el 2017 acompaña a través de servicios de consultoría a ONGs, empresas sociales, gobiernos, para que puedan anticiparse y adaptarse al cambio. Y lo hacemos porque queremos potenciar el impacto que generan en el mundo, específicamente en América Latina.
Y bueno, hoy les queremos contar una de nuestras facapeadas. Acá en Argentina le decimos así. Y lo queremos hacer para celebrar y compartir nuestros aprendizajes con ustedes. Bueno, esta historia comienza como cualquier otra consultoría para el Estado. En este caso no vamos a nombrar, no hace falta. Lo importante es entender que se trata de una organización gubernamental. Y teníamos un plan muy claro con muchas expectativas. Este gobierno que nos consultó quería innovar y nos llamó para que los ayudemos, ¿no? Imagínense ustedes la felicidad que teníamos nosotros y nosotras. Poder apoyar al sector público en innovación, que básicamente es nuestra pasión. Sí, para explicarlo más fácil, lo que le propusimos desde Cubadili fue acompañarlos diseñando talleres, ¿no? Para resolver problemas de la ciudadanía. Y esa invitación incluía hacerlo de una manera colectiva, participativa, incluyendo a los ciudadanos ahí mismo en la resolución de sus propios problemas. O sea, entienden, ¿no? Que los ciudadanos y las ciudadanas estaban ahí para encontrar soluciones a sus propios problemas. Algo único, algo que pocas veces es visto. Algo, en otras palabras, innovador, ¿no? Para nosotros era básicamente una fiesta. Ahora, esto, para que sea una verdadera fiesta, necesitó mucho trabajo, mucho planeamiento. Nos esforzamos un montón con los colaboradores y colaboradoras del gobierno, donde compartimos muchas jornadas muy arduas, con formaciones, codiseñamos sesiones de punta a punta, inclusive cada minuto como un mecanismo de relojería. Todo fue pensado minuto a minuto, realmente un trabajo muy arduo. Y bueno, ¿qué pasó? Como todo fuck up, el día del evento, nos cayó la ficha y en ese caso la fiesta se terminó, básicamente. Mientras llegaba la gente al taller, nos íbamos dando cuenta que había muchos ciudadanos y ciudadanas interesados, lo cual estaba buenísimo. Pero el problema era que casi ninguna persona de gobierno involucrada en la temática había ido. Muy pocas. Más y más ciudadanos se sumaban y del gobierno solo había poquísimas personas. El equipo de Cubadili sabía que había quienes estaban trabajando dentro del gobierno, llevando adelante acciones, hasta algunas que estaban bastante avanzadas, para resolver algunos de los temas que estábamos tratando. Pero esas personas no estaban ahí en la conversación. Y queriendo acompañar al gobierno en innovación, no nos dimos cuenta que estábamos siendo parte de los mismos hilos que las organizaciones gubernamentales suelen tener. Estábamos ayudando a crear redundancia sobre trabajo, y eso de muchos servidores públicos que ya estaban poniendo todo en esos proyectos. Mientras más avanzaban los talleres, nuestros miedos empezaban a crecer, se estaban haciendo realidad. Nos dimos cuenta que estábamos no solo diseñando talleres, habíamos diseñado nuestra propia historia de terror. Estábamos creando desperdicio donde había servicio. Y bueno, como toda historia, como toda facapeada, de alguna manera tratamos de tener algún aprendizaje, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo podríamos haber evitado esto? Nos preguntamos. Tendiendo puentes hacia adentro de la organización podría ser una forma, antes de abrirnos hacia afuera, por ejemplo, ¿no? En vez de abrirnos directamente hacia afuera, primero abrirse hacia adentro, hacia los propios integrantes, funcionarios y funcionarias que pertenecían a las diferentes organizaciones gubernamentales, que habían pedido esa innovación. Aprendimos que no es suficiente diseñar un espacio de conversaciones y co-creación con los ciudadanos si primero no tendemos esos puentes, como decíamos, con las personas que ya forman parte de la organización, es decir, los propios funcionarios, las funcionarias, todos aquellos que están involucradas en la toma de decisión y su ejecución. Básicamente aprendimos que primero es esencial innovar de adentro hacia adentro. También nos dimos cuenta que acompañar a los gobiernos en innovación no es como hacer consultoría tradicional, porque aprendimos un ingrediente extra, que es ser parte del equipo, ponernos la camiseta a lo público, trabajar codo a codo, zambullirnos enteros, y que todo eso nos permita comprender lo más profundo, que es el contexto que viven quienes trabajan en el Estado, no solo la necesidad por la que nos llaman. Nos dimos cuenta que hacer lo que nos apasiona
que en este caso es innovar, nos sale naturalmente, nos encanta, pero para poder hacerlo necesitamos escuchar de manera humilde, abiertos, curiosamente, a quienes ya trabajan en lo público. Y así es como hoy, después de esta experiencia con BIR, compartimos este espacio para aprender del error, en donde suelen hablar generalmente personas individuales, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo de a dos, apoyándonos mutuamente. Con esa idea les queremos decir justamente a los gobiernos con quienes seguiremos trabajando, que aprendimos que están poniendo todo en su labor y que tienen muchas cosas que cuidar. Sabemos que tienen muchas cosas que cuidar en cada iniciativa y estamos aprendiendo en ese proceso que llevan adelante y que llevamos adelante. Y aprendimos que el contexto latinoamericano es complejo y que innovar es un gran deseo, pero no es fácil tampoco. Sí, como dice Seba, queremos que sepan que no están solos, no estamos solos ni solas, y que podemos contar con nosotros, ¿no? Para acompañarnos codo a codo. Que nuestra pasión por lo público es cada día más fuerte y que estamos acá aprendiendo y estamos acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Eva, Silvina, por esas historias. Ese trabajo que hay que hacer, empatía, que a veces también no entendemos lo que le sucede al otro. Ya se han animado a hacer más preguntas, voy a compartirles por aquí una que nos dicen, ¿ustedes qué le dirían a aquellas personas que se dicen que no puede existir un plan B, que siempre debemos tener éxito? A mí, Seba, cuento algo, a mí me gustan mucho esas preguntas porque me hacen darle la vuelta a la pregunta y decir, ¿por qué queremos convencer? ¿Por qué, no? ¿Qué conversación necesitamos tener diferente? ¿O qué preguntas diferentes nos tenemos que hacer? ¿O cómo podemos empezar a mirar a los que sí tienen los plan B con nosotros? ¿No? Un poco empezar a dar vuelta a la página y decir, bueno, hablamos, generalmente me parece, ¿no? Cuando hablamos de innovación, ponemos el foco en los que no se nos enganchan, ¿no? Y mi invitación es a decir, che, ¿por qué no ponemos el foco en la belleza que ya tenemos? ¿No? Tenemos gente que se engancha, que está, que empuja, ¿no? No sé si eran los jesuitas que decían esto, de que uno va a poder cambiar el mundo desde sus fortalezas, desde sus bellezas. Bueno, en la innovación también, mi invitación es a no meternos en conversaciones que giran no convencer a nadie que ya no se convenció, sino mirar a los que ya estamos convencidos y ponernos y hacer fuerza entre nosotros, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo acá. Trabajar con los que ya están convencidos para que de una u otra forma se convenzan después esos que no creen todavía. Buena opción. Ahora aquí hay otra pregunta. Y está en esa misma línea. ¿Cómo logramos convencer a los dirigentes, a esos jefes, que el fracaso también es una oportunidad? ¿Cómo debemos comenzar a trabajar eso hacia el interior, que ustedes también lo mencionaban? Y no sé si hay una respuesta única y no sé si tenemos una respuesta. Creo que nuestro propio trabajo es buscar oportunidades, buscar esos puntos luminosos en ese lugar que parece que estamos a veces divagando en la oscuridad, y poder rescatar esas chispas de luz y encontrar esas oportunidades, a veces en una conversación informal, a veces, y una de las cosas que rescatamos es la empatía, ¿no? Que decíamos de ponerse en los zapatos de los otros y de las otras. Porque aquellas personas que toman decisiones, los grandes tomadores y tomadoras de decisiones, evidentemente se ponen en juego toda su jerarquía también, porque no olvidemos que el Estado es un lugar de mucha jerarquía organizacional. Una de las barreras que mencionaban, por ejemplo, Cata cuando presentaban, y eso no es malo o bueno. Los gobiernos tienen, hoy por hoy, tienen esas características. Y eso genera en personas que necesitan, que tienen jerarquías, es decir, están en un entramado de relaciones de poder jerárquicas, necesitan esa certeza, porque si no, se les juega muchas veces un cargo. Entonces, hay que entender ese miedo, y en ese miedo de que no pueden equivocarse, también es decir, bueno, quizás no hay que poder equivocarse, pero le podemos dar la vuelta, y podemos quizás equivocarnos lo menos posible, pero sin decirlo, sino que acompañando. Y por eso es muy importante para nosotros acompañar a esos grandes tomadores y tomadoras de decisión, no solamente a los equipos.
Sí, creo que la hablamos en una conversación. Usted nos decía que no solo aquí hay que transformar el equipo, sino al líder también, que el líder debería ser parte de ese proceso, que era clave ahí también. Otra pregunta nos decían como, bueno, si yo presento un proyecto, ¿realmente existe alguna salida si ese proyecto no es apoyado? ¿Qué puede pasar con él? ¿Podemos desistir, cambiar de dirección? ¿Qué creen que puede pasar? Sí, a ver si entendimos bien. Si un proyecto no llega digamos, a buen puerto o algo así, y creo que un estado o los estados más resilientes son aquellos que pueden también estar centrados en las personas. Por lo tanto, si yo como funcionario o funcionaria público, se me ocurre, no sé si Vir coincidirá, pero puedo elegir en dónde quiero trabajar porque siento que ya hay un proceso que ya no puedo acompañar, porque por el proyecto, por donde estoy, con las relaciones que vengo teniendo, bueno, puedo llegar a tener la libertad y que sea más líquida, ¿no? Se habla mucho de democracia líquida, se habla de gobiernos líquidos. Quizás esa liquidez tiene que ver con poder estar en donde haya una motivación intrínseca como funcionarios y funcionarias también, en donde nos sintamos motivados no porque nos pagan, sino porque nos conectamos con esa esencia de los servidores y servidores públicos. Sí, yo ahí sumaría algo que estoy aprendiendo y está vinculado con, o que fue un poco mi experiencia trabajando con gobiernos, es las cosas van a cambiar y los proyectos, algunos van a cambiar y está bien también, ¿no? Hay muchas conversaciones que esos proyectos que por ahí no fueron algo, habilitan y se convierten en otra cosa, ¿no? Para mí lo interesante es esto que decía Seba, estar centrados en quién va a recibir esto, a quién le voy a generar un beneficio, qué necesidad voy a cuidar, ¿no? Y entonces quizás este proyecto no funcionó por otros motivos. Aprendí, bueno, si esa necesidad todavía existe, ¿cómo puedo transformarme? ¿No? ¿Cómo puedo ser resiliente? Creo que eso es una gran capacidad que podemos desarrollar, ¿no? Y el Estado, con toda la complejidad que tiene, los gobiernos, nos invitan a aprender de eso. Listo. Por aquí quedaron más preguntas. No sé si Cata me autoriza la última y si no, ya pues quedamos ahí. Dale, la última. Listo, Cata es la jefe aquí. Entonces, otra pregunta que nos dicen por aquí. Después de un fracaso, siempre quedan temores. ¿Cómo podemos superar ese miedo para revertir esa situación? Hablándolo, Sí, compartiendo. definitivamente. Es lo que estamos haciendo acá, básicamente, todos y todas. Sí, sí. Ahí Viniendo a Fuck Up Cote Nights. traía, ¿no? Claro, Cote decía, bueno, lo charlamos con cerveza de por medio, ¿no? Generar un espacio informal en donde podamos conversar de eso con seguridad psicológica, sin ningún tipo de culpa, ni nada que nos haga sentir mal sobre eso, sino realmente con la intención de aprender. Y si los líderes forman parte de esa conversación y también cuentan, y también son representantes de mostrar, de hablar del error y aprender, 1000 veces mejor. Y de hecho creo que una palabra acá es importante, hablando de la importancia del compartir fracasos y temores. Yo creo que no es necesario revertir la situación, sino que hay que atravesarla, llegar a lo profundo y salir del otro lado. Muchas gracias. Y ya los otros mensajes que les encantó, que también aquí innovar es un gran deseo, pero que a veces es difícil, pero un camino para recorrer. Muchas gracias a los dos. Como ahorita les decía Cata, que identificamos en su historia dentro de estas barreras de la innovación, una muy importante, la cultural y la organizacional, romper esos paradigmas de las personas, esos mitos que tienen para tomar las decisiones, para ejecutar un proyecto. Entonces creo que ustedes afrontaron muy bien estas barreras cultural y organizacional para lo que tú decías, no revertir, sino afrontar las situaciones. Muchas gracias. Un placer, Genial. gracias a ustedes. Muy en línea lo que decían de poder generar también estos espacios en donde pues no hayan juzgamientos, porque como decíamos, siempre todos hemos cometido errores y de ahí es que vamos sacando y siempre hemos tenido dificultades en algunas cosas que se van como atravesando en lo que nosotros estamos buscando, sea en el lugar en donde sea. Pues también quisimos abrir este espacio un poco a ser súper
vulnerables y transparentes para entender un poco más esto y pues con estas, dándole apertura a esto, con estas dos historias increíbles que nos trajeron, pues quiero que Francisco, Joan, Sebas y Cote abran su micrófono para que comencemos a charlar un poco sobre esto. Y mientras me encantaría, Francisco, bueno, no he presentado a Joan. Joan hace parte del equipo de Fuck Up Nights Miami, es nuestra experta en fracasos, pero además tiene experiencia en el sector público. Entonces es una combinación increíble para sentarse en esta mesa virtual, vamos a llamarla así, a conversar de fracasos en innovación pública y GovTech. Entonces, antes de arrancar, ¿cómo vieron estas dos historias y se sintieron identificados con alguna? Por supuesto. Yo creo que, digamos, sobre todo me identifico muchísimo con el equipo de Argentina y ese rol que tú tienes relativamente externo, ¿verdad? Para cuando trabajas con gobierno, que tienes muchas ganas, tienes mucha energía de que las cosas sucedan, sobre todo cuando tienes cierta independencia para tomar decisiones. Y esa frustración de que las cosas no solamente nos suceden en el tiempo que quieres que sucedan, sino en la forma que quizás estás más acostumbrado a que sea mucho más eficiente y que se mueva más fácil. Así que súper identificada con el equipo de Argentina y con Coté, que al final el proyecto no salió. Ella fue muy proper para decir que fueron agentes externos, digamos, pero al final es también un poco las dinámicas de poder y las decisiones que a veces toman gente olvidándose que lo que se quiere es servir a la gente más que servir a tu jefe o servir al partido político que estás representando, ¿no? Genial. Francisco, ¿te viste identificado con alguna historia? Absolutamente, absolutamente sí. Mira, hubo una frase de la charla y de la historia que nos compartió Cote que me llamó mucho la atención, es esta idea de diseñar para el peor escenario. Yo creo que todos los que hemos tratado de hacer y hemos pensado en estos temas de innovación pública, nos hemos enfrentado con uno de estos obstáculos que tiene que ver con que los proyectos y las intervenciones tienen que ser diseñadas con mucho rigor y con mucha precisión desde el inicio, y hay muy poco espacio para revisar esas metas como una presión muy fuerte a acertar en tu diseño al inicio, y luego si eso por razones diferentes pues por razones que están fuera del control del equipo ejecutor no sale así, digamos que hay incentivos muy perversos y hay factores que generan miedo y hay factores que generan miedo físico en las personas pues que están al frente de eso. En alguna de las experiencias anteriores que yo les comentaba, también, yo no lo había puesto en esas palabras que lo puso como tan elocuentes, pero también me llevé como esa lección. Tal vez fui demasiado optimista en la fase de diseño, diseñé para un mundo perfecto, diseñé como si todas las puertas se fueran a abrir cuando necesitaran abrirse, y luego en la ejecución, cuando no pasó así, cuando fue más difícil abrir las puertas, pues fue un enredazo. Hubiera sido mejor ser un poco más cauto en esa fase de diseño. Eso me llamó mucho la atención. Lo segundo es digamos, la lección que compartió el equipo de Cubadili de esto de innovar de adentro hacia adentro, y eso lleva un poco a la importancia de conocer muy bien, no solamente desde el punto de vista institucional y normativo, sino también desde el punto de vista personal y casi psicológico, como las estructuras que estamos tratando de cambiar su dinámica, ¿no? Cuando uno llega con yo hablaba al principio de esta charla de esa ingenuidad con la que me aproximé a alguna de estas experiencias, pues esa ingenuidad lleva a que de pronto asumamos que todo el mundo va a comprar una historia de cambio fácilmente, pero
tiene mucho valor tratar de conocer con mucho detalle y con mucho rigor tanto la arquitectura como institucional, como la parte más de cultura organizacional, de cultura y los incentivos que mueven a las personas que están ahí antes de tratar de introducir esos cambios. Esas dos ideas me resonaron muchísimo. Claro, qué genial. Sí, creo que esa parte de la empatía que a veces como que olvidamos digamos, nosotros trabajamos a nuestra forma, pero entender también que no estamos solos, sino que trabajamos en conjunto por algo, a veces nos aprendemos eso en el momento menos esperado. Sebas, sabemos que tú tuviste experiencia en el sector público y pues ahora estás en Cubadili. Desde tu experiencia, ¿cómo podrías definir la innovación pública? En tus palabras. Qué difícil, y que en realidad que sin sencillo y difícil a la vez, ¿no? Yo creo que la innovación pública, yo creo que la innovación en general, pero la innovación pública como tal, por el carácter público que tiene esta res, ¿no? Esta cosa pública, ¿no? Que es de todos y para todos y todas, desde funcionarios y funcionarias, representantes del pueblo que ocupan cargos públicos y están al servicio. Yo creo que esa innovación ocurre cuando cambian y mejoran las formas de tomar decisiones. Es decir, innovar no es usar herramientas digitales, ¿sí? O transformación digital, como se habla mucho. Es una pequeña parte, de hecho, en una de las barreras que mencionaba es las barreras tecnológicas y demás. Pero yo creo que se malinterpreta la idea de innovar con herramientas, transformación digital, tecnología, ¿no? Meter herramientas, innovar es eso. Y en realidad las herramientas son un medio, deberían serlo, un medio para otro fin, que creo que el fin es justamente mejorar la forma en que se toman decisiones, en cómo el ciclo de retroalimentación entre representantes y representados se da de forma más eficiente y más fluida. Por ejemplo, a través de mecanismos de participación ciudadana, de colaboración. Por eso decíamos, innovar hay que empezar de adentro hacia adentro, porque a veces nos concentramos mucho en el afuera, ¿no? Queremos, no, sí, que vengan todos los ciudadanos y ciudadanas a participar, pero quizás hay que empezar por algo más chiquito, es cambiar la forma en cómo la organización está dada y cómo se toman las decisiones internamente. Después podemos invitar, o en paralelo invitar, a abrir, ¿no? En esto que proponen también las iniciativas del gobierno abierto, ¿no? Open Government, Partnership y demás. La transparencia, la colaboración, la participación. Pero siempre pensando en que lo que tenemos que cambiar es la forma en que se toman decisiones. Eso para mí es la innovación pública. Genial. ¿Alguno quiere comentar? Pueden, si yo hago pregunta específica, pero todos pueden como dar su opinión, no interrumpir. No hay ningún problema, no hay orden, así que tranquilos. A mí me gustaría aportar algo, Catalina. Dale. Y justamente que se relaciona con lo que dice Sebastián y que lo voy a enlazar con su aprendizaje, que es esto de generar puentes. Lo voy a enlazar porque de alguna manera los funcionarios que hoy día, más allá de los consultores que podemos ser más externos, los funcionarios que hoy día trabajan en el servicio público son finalmente los que tienen mayor poder a la hora de institucionalizar las políticas públicas que se van instalando. Entonces, en ese sentido, y ahí lo voy a entrelazar también con lo que hacía énfasis Francisco, en el sentido de que el gobierno, tú tienes esta cosa de las metas, que tú te las fijas en mayo para el próximo año, así una cosa así como que uno tiene como una especie de bolita de cristal, ¿cierto? Entonces uno hoy día, que es marzo, ya en enero tenemos que estar entregando los primeros presupuestos exploratorios del 2022, ¿cierto? Y todavía ni siquiera empezamos a ejecutar el 2021. Entonces, esta certeza un poco... voy a decir, media mentirosa, sobre la cual se sustentan los procesos públicos, para mí es la principal barrera a la hora de innovar. Porque, como todos sabemos, la innovación tiene mucho del pivoteo y del cuestionar y el de aprender a partir de pequeñas pruebas.
Y en este espacio no se da esa posibilidad de hacer mucho testeo, que es una parte esencial del método científico que nos pone la innovación adelante. Entonces, en ese sentido, uno tiene que seguir trabajando pensando en que, o sea, de un día para otro no va a cambiar, de que el presupuesto se vaya a hacer antes o distinto, pero sí nosotros logramos entrenar a los funcionarios en este pensamiento científico del pivoteo. Creo que eso puede ayudar, incluso con liderazgos que todavía no vean esto de manera tan clara. Creo que desde el funcionamiento natural del servicio público puede permear muchísimo mejor la innovación. Eso quería como aportar, como esta cultura del pivoteo, creo que es demasiado importante de instalar en los funcionarios públicos, más allá de los proyectos y desde la digital y la de tecnología. Cata, y si puedo agregar ahí para terminar, digamos, mencionar lo que no hemos dicho, pero creo que todo el mundo está pensando, y es el tema del dinero. Entonces, yendo un poco, digamos, al tema del pivoteo, como decía Coté, y al tema de la fluidez que decía Sebas, es, para mí la innovación pública es esa capacidad de recibir los recursos del pueblo, ¿verdad? Que no se nos olvide que los gobiernos los reciben de la gente, tener una capacidad de escucha relativamente rápida para que entonces los servicios que salen de vuelta al pueblo sean eficientes y relevantes. Porque como dice Coté, si estás presupuestando para el 2022 y soñando qué pasa en el 2022, en un año como el anterior, todo lo que presupuestaste y todo lo que imaginaste no sirvió de nada. Entonces, si tú realmente como gobierno no tienes la capacidad de responder a las necesidades, el pueblo sigue, el pueblo va, el cambio no lo puede parar nadie. Y entonces ahí, como gobierno, la verdad es que es una verdadera vergüenza si tú te quedas atrás de donde va la gente. Entonces, para mí la innovación pública es ir a la par o ir, ojalá, más adelante de la gente para que le podamos dar los servicios que merecen con los recursos que ellos mismos están depositando en sus gobiernos. Genial, sí, tienes toda la razón. Y que era mucho... Muy poderoso, Coté. Me pareció tremenda la analogía del pivoteo. Qué pena, Cata, que te interrumpí, pero es que estuvo muy buena esa intervención. Tranquilo, te escuchamos un poco entrecortado, no sé si yo soy la única. Te escuchábamos un poco entrecortado, Francisco. No, simplemente estaba reforzando que me pareció poderosa la idea de esa filosofía de pivotear y de, digamos, de incorporar ese tipo de conceptos como para vencer un poco la rigidez de la que estábamos hablando. Y también el comentario como de anticiparnos a las necesidades y de tratar de ir más rápido en ese ciclo de planear ejecución de estos que son tan sagrados en todo el sentido, pues. Claro, sí. Bueno, hay preguntas súper interesantes del público. Y acá hay una que me gusta mucho, que es de mentalidad, y es cómo transformar la mentalidad de los servidores públicos que ya tienen su mente adormecida por el hecho de tener un contrato a término indefinido. Bueno, yo me atrevo a intervenir ahí porque sé que Sebas está procesando la pregunta. Quien sea que haya hecho la pregunta, lo duro ahí es que hay muchísimas interpretaciones que estamos haciendo sobre la persona que trabaja para el gobierno, ¿no? Entonces, la invitación, creo, es entender un poco los miedos o los procesos que hay con esas personas que están trabajando en el gobierno. Y a ver, hablamos oímos que hay personas mediocres, oímos que hay personas que no tienen conocimiento, oímos que hay personas que responden más a los intereses políticos que a las necesidades del pueblo, etc. Entonces, para mí, cuando hablamos de modelos mentales, yo creo que hay que ir a la causa, ¿no? De por qué esa persona está sentada ahí. Primero,
Quizás es nepotismo, quizás es corrupción, quizás es que era el primo del tío del que llegó a la presidencia. Entonces, pensar en qué estamos priorizando cuando sentamos a la gente en el gobierno. ¿Quién está tomando las decisiones de quiénes van a ser esas personas técnicas? Creo que es uno. Y el otro es reconocer, sobre todo en países latinoamericanos, la historia tan fuerte que traemos arraigada y las relaciones de poder. Porque muchas veces esas personas puede que no sean mediocres, pero la realidad es que tienen miedo y, como decía Francisco al principio, quizás las están amenazando también. Entonces, si tratamos de humanizar a esa persona que es funcionaria pública, que al final tiene 2, 3 hijos a los cuales trata de alimentar, que quizás por las condiciones de nuestros países no tuvo acceso a más oportunidades, a más educación, eso es lo que tienen, ¿no? Y ese modelo de supervivencia y ese modelo cultural fue es lo que han aprendido. Entonces, cuando hablamos de innovación, suena bastante idealista, pero la realidad es que tenemos que apostarle a la generación de 5 o 10 años atrás, porque hay que empezarlos a educar ahora, hay que empezarles a educar qué es en realidad una persona que sirve al pueblo y que va a representar al gobierno. Entonces, no simplemente es castigar y sacar y despedir a esa gente, sino realmente es pensar cómo nos estamos formando, más que solamente en la universidad, sino en la cultura, de qué es gobierno, qué es servicio y qué nivel de excelencia estamos esperando de cada una de esas personas que está sentada ahí. Total. Y también ahí le quiero sumar algo también, nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos aportando para? Creo que es de parte y parte, es súper importante tener eso. A mí me gustaría aportar algo de eso de la mentalidad. Yo he descubierto que muchas de estas personas que tienen, yo no me voy a, claro, hay mucho de eso que dice Joan, pero yo me voy a centrar en esos funcionarios públicos que simplemente, más allá de que sean hijos del dueño, no, sino de estos de que en el fondo cuando quisieron hacer algo distinto, les dijeron no, ¿cierto? Entonces están como un poco así, como esa típica imagen de los monos, cuando los primeros monos solamente le ponen un electroshock por sacar la banana y luego ya ningún mono, nunca más pusieron electroshock, pero nunca ningún otro mono sacó la banana. Yo he descubierto que la gente se empieza a volver a mover y a inspirar cuando es escuchada. Últimamente, la táctica más infalible que por lo menos en el ejercicio de los proyectos que he llevado adelante ha sido preguntarle a los mismos funcionarios qué harían ustedes. Y eso, créanme, cómo los empodera, vuelven como a sacar el habla y en el fondo ver que además sus opiniones se usan en los diseños y uno les vuelve a preguntar ¿y cómo va quedando? ¿Y cómo va quedando? ¿Y cómo va quedando? Yo siento que eso empodera mucho a los funcionarios y les entrega un poco el poder porque al final ellos conocen más que nadie los problemas y muchas veces las soluciones ya están en sus cabezas. Pasa que tienen que salir para afuera. Entonces, escuchar. Yo creo que escuchar es un súper buen consejo, que participen. Obviamente leer a las personas, al pueblo, como dicen, pero también escucharlos a ellos mismos, porque a veces llegan los consultores como con las soluciones de otras partes del mundo, y no escuchamos a veces a los funcionarios mismos que están con los asuntos. Así que yo eso quería como agregar. Teniendo en cuenta eso, sí, los 4 me pueden dar como tips para iniciar a hablar en las entidades públicas y todas las personas que trabajan en innovación innovación pública sobre el fracaso como una oportunidad para innovar. ¿Cuál sería como un tip o 2 tips que ustedes digan como esto podría ser? Aquí que no lo preguntan. El primero que se me ocurre a mí es arrancar por uno mismo, por una misma. Básicamente, animarse a vulnerarse, abrirse, a decir, antes de decir al otro es, tenés que aprender el fracaso, es, miren lo que fracasé. Y abrirse a eso, y que sea una invitación para que la otra persona pueda resonar con esa vulnerabilidad, decir, no está mal ser vulnerables. De hecho, es el comienzo para aceptar que podemos fracasar y que fracasar es aprender. No sé si me escuchas, Cata, está un poco débil la señal. Sí, te estoy escuchando. Sí, Bueno, mira, quizás
más que un tip, es como una reflexión, un tip como que sugiere que yo fuera muy experto en esto y la verdad es que estoy como aprendiendo y escuchando mucho. Pero hubo en algún podcast o un artículo reciente que leí, hablaban de una idea muy poderosa que aplican los japoneses y que dicen es el secreto de la longevidad de los japoneses, y es acompañar en esta charla o que están participando en esta conversación es porque tiene como un deseo como de conectarse un poquito más allá, como con un propósito de servir y de hacer una diferencia. No solamente el propósito personal, sino también ese concepto en japonés se llama el concepto del Ikigai, y hay un concepto hermano en japonés que se llama el Moai. El Moai son grupos pequeños de ayuda, son grupos pequeños de escucha, son círculos de confianza, círculos seguros donde tú puedas hacer lo que estamos haciendo en la charla de esta noche. Y es hacer tal cual lo que dijo Sebastián. Aquí en Colombia en algunos espacios le llaman grupos de pares, grupos donde tú estás con cierta frecuencia conversando sobre cómo estás siendo escuchado, como decía Cote, estás planteando un poco cuáles son los miedos, cuáles han sido las victorias que has alcanzado por las cuales te sientes orgulloso. Y yo creo que fomentar ese tipo de círculos cercanos, empezando por nosotros mismos, no esperando a que lo diseñe el área de talento humano, sino empezando por una iniciativa más personal, puede ser una manera para reactivar un poco ese espíritu creativo, ese espíritu idealista un poco, que es muy fácil de apagar. Es muy fácil de apagar, como decía Coté, con una oportunidad donde a ti te corten esa chispa, uno puede quedar un poco tímido y esta puede ser una manera de reactivar esa como voluntad de aportar y de... Total, lo que dices en el libro, se lo recomiendo, el de Aquí no hay reglas, de Netflix, él como describe cómo son sus procesos, digamos, de evaluación 360 y también cómo siempre comparten el fracaso, porque pues en las cuatro etapas de innovación que ellos manejan, como la cuarta es compartir el fracaso, y lo ponen así súper específico y comenta mucho lo que Francisco acaba de decir, así que increíble. Gracias. No sé si algún Sebas. Mira, yo creo que vender el fracaso como para aumentar la sensación de seguridad, creo que puede ser una bonita estrategia, como porque la pregunta está orientada como los convenzo de valorar los fracasos, ¿no? Y yo creo que el servicio público, ya sea desde el liderazgo o de las estructuras, siempre está buscando certeza, seguridad, estabilidad, proyección, cosas que te entreguen como una mayor seguridad. Y yo creo que ponerle atención a tus fracasos te entrega eso. Te ayuda a aprender y bajar los riesgos de las implementaciones futuras. Entonces creo que si tu camino, si quieres ir como si tienes enfrente a un servidor público al cual quieres ayudarle a integrar esto del fracaso, creo que irse por ese lado del que le brinda mayor certeza puede ser una buena jugada. Y yo ahí agregaría, Cata, dos cosas. Una es que la realidad es que el fracaso todavía nos da miedo, ¿no? Y lo vemos tú y yo como Focopers, cuesta muchísimo conseguir speakers. Y la realidad es que nos cuesta muchísimo más conseguir speakers mujeres, porque todavía existe un tabú sumamente fuerte de que como que el fracaso te define, ¿no? Como que ese error que a veces cometiste o quizás que el contexto te lo derrumbó, te define como persona fracasada. Entonces, creo que es importante reconocer eso, porque en efecto, como dicen Francisco y Sebastián, qué delicioso que viniera desde adentro, ¿verdad? Qué delicioso que viniera de sí, me atrevo a ser vulnerable, que al final lo reconozco que requiere muchísimas agallas y que de cierta manera requiere un privilegio, ¿no? De que yo me atreva a decirlo y me atreva a hacerlo porque sé que eso no me va a definir, que eso no me va a cortar mis relaciones y mis oportunidades. Entonces,
digamos, es una cuestión de desmistificar el fracaso, si esa es una palabra, que lo podemos hacer con talleres, con conversaciones, con grupos, riquísimo hacerlo, pero la realidad es que en el mundo como es ahora, sobre todo en las entidades de gobierno, en nuestros países latinoamericanos, yo el tip que daría es asegúrate que tienes el mando medio o el mando a tu favor, que el mando esté de acuerdo, digamos, con el proceso, etcétera, para que entonces se genere una cultura en donde las personas que le responden, digamos, tengan la certeza que no van a perder su trabajo, que las horas que van a invertir en los talleres se las están pagando, y sobre todo que tengan un propósito claro de por qué lo estoy haciendo, para qué voy a ser vulnerable, para qué me voy a poner a llorar. Digamos, yo que lloro súper seguido, entiendo que vivo en un mundo en donde eso todavía se percibe como una debilidad. Entonces necesito cierta certeza, como decía Coté, cierta seguridad de que se puede llorar, que se puede probar, que se puede intentar y fracasar, porque eso no me va a definir como persona y eso no me va a quitar el trabajo y el cheque al final del mes, ¿no? Totalmente de acuerdo, como que sea, que tenga, por ahí leí licencia para fallar, como que esté segura. Y una pregunta aquí ya de pronto de sus conocimientos, y quiero compartir aquí como las barreras que se encontraron aquí para la innovación. ¿Cuál de estas 5 barreras ustedes creen que tiene más retos aquí en LATAM? Digo LATAM porque pues estamos de diferentes países, entonces, ¿ustedes cómo lo ven? Creo que lo hemos estado hablando y se han identificado algunos mientras lo hablamos, pero digamos ya puntualmente, ¿ustedes cuál consideran que es como la más fuerte de trabajar? Yo tengo 2 candidatos o candidatas que creo que están relacionadas, las barreras organizacionales y las normativas. ¿Y por qué creo esto? Porque las normativas en principio son como, para usar una analogía tecnológica, son el sistema operativo con el que funcionan los gobiernos. Y ese es un sistema operativo que necesita actualizarse. Las normas no se actualizan al mismo tiempo que se actualizan las sociedades y las necesidades y cómo evolucionan las sociedades. Entonces, eso ya hay un problema de hardware, si se quiere, con un software que está desactualizado también. Y por ende, las organizaciones copian a esas normativas. Entonces, si cambiamos las normativas y pueden fluir mejor, vamos a tener organizaciones de otro estilo. Y al mismo tiempo, si mejoramos las organizaciones, van a producir otro tipo de normativas que se adecúen a esas nuevas formas de organización. Okay. Yo no puedo estar más de acuerdo con Sebastián. Me hace pensar, yo tengo un Mac súper antiguo que hace poco casi que lo tuve que, no sé qué hacer, porque tiene el OS X menor al 10.5 y tú sabes que ningún explorador, ni Safari, ni Chrome, nada, es capaz de correr en un OS X menor a 10.5. Y la verdad es que yo me siento bastante así en muchas ocasiones cuando me enfrento a desafíos de bien público, les digo yo, más allá si es desde el servicio público o desde afuera trabajando como en temas públicos. Porque honestamente las normativas, sobre todo yo que estoy en temas de residuos, o sea, están como hace 200 siglos atrás, ¿me entendí? Entonces ahí el tema normativo es súper fuerte. Y las barreras organizacionales tienen que ver con las formas de funcionamiento, más allá de la normativa que obviamente van copiando y todo. Este funcionamiento que funciona con la bola de cristal y que hablábamos antiguamente creo que es lo más complejo, porque la tecnología, los recursos, el conocimiento, todo eso creo que tiene una solución más proyectable y como programable en el tiempo, ¿cachai? Pero esas otras cosas están así como impregnadas en el ADN profundo de la situación. Entonces yo voto por la misma situación que el Seba. Gracias. Tú, Francisco, dale, si quieres yo termino. Yo concuerdo totalmente, yo creo que el tema normativo está, digamos, siento que hay algunas como luces de esperanza, digamos, que estemos hablando, se estén creando como conversaciones sobre temas de innovación pública. Hace apenas unos años eran muy escasas y cada vez son más frecuentes. Eso como que indica que
hay inquietud por avanzar en la dirección correcta, pero siento que tradicionalmente ha sido un tema, normalmente un tema de asumir que es a partir de las normas como vamos a lograr cómo solucionar problemas, sino a partir de, como de comportamientos diarios y de acciones diarias colectivas, no de un órgano por ahí arriba que escribe unas normas que automáticamente fueran a bajar a ser aplicadas. Entonces, digo yo que ese es el principal aspecto en términos de barreras, y quizás sumando lo que decía Cote, pues el tema cultural también lo pondría como uno de los principales. Sí, sí, yo te voy a seguir ahí, Francisco, aclarando, creo, Cote, que es rico que la gente se dé cuenta que las barreras que mostramos, digamos, a la izquierda, a la derecha, digamos, las barreras del conocimiento y las barreras tecnológicas son las más fáciles de resolver, ¿verdad? Porque es brillante, ¿no? Es como un resultado relativamente rápido. Entonces el gobierno puede conseguir plata para mejorar todas las antenas de internet, porque es tangible, es relativamente fácil de conseguir. Y el conocimiento también, como bien decía Sebas, el gobierno los buscó, vení, dame talleres, vení, entrename al equipo, es relativamente fácil. Pero las otras tres son mucho más difíciles de romper y mucho más difícil de ver los resultados en un periodo relativamente rápido. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo con ellos en que las barreras organizacionales están oxidadísimas, ¿verdad? Porque se crearon en la revolución industrial, y si hacemos la analogía con un tren, esa vaina es difícil de moverla. Quizás el aceite necesario ya ni existe. Y en esa estructura es que estamos tratando de romper las normas, ¿no? Y de cambiar la ley. Entonces, en efecto, va súper tarde. Entonces, si bien ya se dieron cuenta aquí, mi enfoque es la gente. Yo creo que las barreras culturales son sumamente fuertes y sumamente arraigadas en una mentalidad cortoplacista que hemos ido aprendiendo, digamos, en nuestros países. Y si bien, no sé, quizás la gente que nos ve, por si no lo han visto, digamos, hay un modelo de cuando tú quieres cambiar el sistema, es como un iceberg, ¿verdad? Del Titanic, como hay cosas que vemos fuera del agua y hay cosas hasta abajo. Entonces, lo más fácil de cambiar son las prácticas, son los procesos, que podemos decir que son la tecnología y el conocimiento. Luego el tema de las relaciones y cómo eso sucede, lo que sigue. Y lo más difícil es cambiar esos modelos mentales. Entonces, no sé cómo terminarlo en una nota optimista, ¿verdad? Pero es que realmente necesitamos alguien con la plata y con la visión de decir, quizás mientras yo viva no lo voy a ver, sino que esto va a ser realmente una inversión en voltear el sistema y en construir un nuevo tren que vaya más rápido y que realmente sirva a la gente con Wi-Fi adentro, con todo el tipo de cajones que necesitamos, etcétera, porque eso es lo que queremos ahora. Ese tren viejo ya no nos sirve. Así que bueno, yendo de vuelta a las palabras de Virginia para terminar, qué rico enfocarnos en la gente que tiene la visión, que tiene la energía, porque me gusta pensar que las buenas personas somos más, solo necesitamos juntarnos y hacer un poquito más de ruido. Totalmente de acuerdo. Y ahí se me vienen con lo que han dicho como varios puntos del manifiesto que manejamos en Fuck Up Nights, como sé vulnerable, como comparte tus fracasos, como Fuck Up the System, todo en pro de ir mejorando e ir creciendo el lugar en donde estamos y a nosotros mismos. Y en ese punto, ya ir como para ir cerrando un poco, ustedes escucharon nuestro FOCAP como FOCAP Colombia en toda esta parte de convocatoria. Y tenemos nosotros aquí internamente una pregunta para ustedes, y es ¿cómo puedo identificar si trabajo o he trabajado en procesos de innovación pública? Si soy un emprendedor o un empresario o estoy en la academia, ¿cómo sé que he trabajado en un proceso de innovación pública y que puedo participar en una Fuck Up Nights de estas? Voy a dejar de compartir aquí. Yo creo que lo primero que se me aparece decir es que primero, si tu foco tiene que ver con un bien común.
Ahí como que creo que es el nacimiento de la innovación pública, independiente si uno está dentro del gobierno, el Estado, como lo quieran ver, o si es que está desde la sociedad civil o el sector privado. Creo que desde el minuto en que uno tiene un objetivo de bien común, ya se mete con la innovación, con lo público. Y luego a eso, la innovación, yo creo que hacerte la pregunta de si quisiste copiar un patrón o si quisiste marcar una diferencia y hacerlo distinto. Ahí estarían como quizás mis 2 tips para que nuevos speakers sientan este llamado de compartir acá. Genial. ¿Creen que con eso o le sumarían algo más? Yo lo único que agregaría ahí, Cata, es para concretizarlo un poco, de acuerdísimo con Coté en el tema de que sirva al bien público, pero yo creo entender que tienes alguna relación con la entidad o el servicio público te puede ayudar, ¿verdad? O que la quieres tener. Entonces, por ejemplo, si estás desarrollando una nueva tecnología y te puedes pensar como proveedor del Estado, perfecto. Si estás adentro del Estado y quieres innovar procesos ahí, perfecto. Si eres alguien que tiene mucha plata, estás en la filantropía y quieres apoyar proyectos del Estado, perfecto. O sea, no importa el rol que juegues, sino que al final te involucres, digamos, con las entidades públicas, de nuevo, para servir al pueblo, estás haciendo innovación pública y te toca seguir. Genial. Yo lo único que le agregaría a lo que ya mencionaron es la palabra quizás propósito, ¿no? Porque la innovación sin propósito, innovar para qué, ¿no? La pregunta, ¿para qué? ¿Y para quiénes? Que un poco se responde también por lo público, ¿no? Pero ¿para qué y para quiénes? Si como emprendedores o emprendedoras nos podemos preguntar ¿para qué hacemos esto? ¿Y para quiénes? Si esa respuesta involucra a un bien o un servicio o servidores y servidores públicas, seguramente estemos cerca de eso o nos podemos acercar más. Pero sin un propósito claro o por lo menos un norte, ¿no? Una brújula, algo que nos diga hacia dónde vamos, muy probable que seguramente no vamos a estar innovando, porque sin propósito no hay innovación. Gracias. Y hay demasiadas preguntas que después les vamos a pedir que por favor nos ayuden a contestarlas. De pronto las pasamos por nuestras redes, pero hay 2, las últimas, y una va como directo a Francisco. ¿Cómo sé si soy una GovTech aquí en Colombia? ¿Cómo sé que estoy trabajando? O cómo hacemos nosotros, cómo podemos hacer nosotros FOCAP Nights para identificar una GovTech aquí? Yo creo que, a ver, la manera más simple y como más inmediata de entender eso es si estás trabajando en la intersección del uso de una tecnología emergente con la intención de tener un impacto positivo en bienes públicos, en temas que tienen una trascendencia pública. Eso es como la parte más técnica y yo diría que si el proyecto en el que estás trabajando, el emprendimiento en el que estás trabajando tiene componentes de beneficio colectivo y público y tiene ese ingrediente tecnológico, eso hace digamos, la definición más sencilla de GovTech. Genial, listo, Francisco. Y la última, que me pareció como súper importante tenerla acá. ¿Cuál fue el regalo que nunca recibieron y siempre le pidieron a Papá Noel? Sé que es difícil. Yo no me acuerdo, Cata. Creo que mis papás hicieron un buen trabajo, pero también solo me dejaban pedir una cosa. Era como Santa Claus se traía una cosa que querías. Entonces creo que fue fácil. ¿Alguien se acuerda? Sí, fue una pregunta difícil, vea. Vale, bueno, no. Chicos, de verdad, para cuando se acuerden, me escriben y ahí comparamos con los regalos que nunca nos llegaron. Cata, ¿sabes qué? Creo que sería rico decir ahí, sí me acuerdo que los regalos que tuve siempre venían ya hechos, ¿no?
o eran muñecas, o era una pizarra, o era algo que podía utilizar, si bien no lo pedí, me hubiera encantado que me regalaran cosas para construir, para inventar, para soñar, sobre todo que todavía hay mucho tabú con las niñas. Ya está, las muñecas, las casas, chao. O sea, regálame plastilina, regálame trozos, regálame cosas que puedo construir y que puedo patear y botar y que no pasa nada. Eso sería delicioso. Genial. Vale. Vale, chicos, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Creo que fue súper muy retador primero para entender un poco, también como muy instructivo para entender cómo nos estamos moviendo en innovación pública, cómo nos estamos moviendo en torno a la innovación en general, porque sí, este tiene como el apellido público, pero es un proceso que esto mismo que hablamos se ve en las empresas, se ve en los emprendimientos, se ven todos los procesos que generen o que en los que estemos buscando innovación. Así que muchísimas gracias por su participación. Fue increíble tenerlos a todos aquí en este espacio. Para los que nos están viendo y para ustedes también, como pueden tener como toda la información y ver esta edición y la edición pasada en la página dedicada a este espacio, que es focupnights.com/focupnights Colombia Innovación Pública y GovTech, que ahí está como toda la información, los speakers que estuvieron hoy, y pues también pronto vamos a sacar crónicas de las historias que pues se compartieron en estos espacios, así que más que bienvenidos. Y bueno, gracias a todos. También invitarlos a que pues compartan sus historias, que rompamos este miedo y que veamos que este es un espacio como sano para compartir, para estar entre amigos, para estar entre colegas, que todos buscamos generarle valor compartido, y por eso generamos proyectos de innovación pública y por eso trabajamos GovTech en nuestros países y en nuestras dependencias. Puedo decir, hoy se me pegó la palabra dependencia, entonces estoy diciendo todo dependencia. Entonces los invitamos a que participen por las redes de Impulsa, por las redes de FOCUP Nights, tanto Medellín y Bogotá van a estar los links para que puedan subir sus historias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pueden seguir. Gracias a ti, Cata, a todos. Qué gran conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas Un gracias. placer.